Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes en este último Círculo Magenta del sexenio de la Cuarta Transformación. Pasamos al segundo piso, pero la cuarta es el último que nos toca. Alejandro Fuentes. Hola Ramón, hola Rodrigo. Rodrigo Carvajal. Tal Ramón, Alex. Y bueno, pues como dicen, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue. Así es. Y finalmente, pues estamos ya en la antesala de la entrega del poder del presidente Andrés Manuel López Obrador a la primera mujer presidente de este país, Claudia Sheinbaum Pardo. Sí. Y bueno, pues obliga básicamente el balance, el recuento, como diría Gloria Trevi, el recuento de los daños. Sí. ¿Serán más daños que otra cosa? Pues Bueno, aquí lo discutiremos. Aquí lo discutiremos, esa es la intención. Yo quisiera abrir diciendo que el presidente López Obrador que nos tocó ver, que nos tocó vivir, que nos tocó que nos despertara la esperanza aquel día 1 de diciembre de 2018, en donde todo era jolgorio, todo era esperanza de que viniera ese gran cambio esperado, como en su tiempo pasó con Vicente Fox, en que llegaría un tiempo en que pues se abrirían los espacios más a la democracia, a la participación, a generar más bienestar, menos desigualdad, más seguridad, progreso, Un discurso de unidad. un discurso de unidad, de integración y de respeto a todas las instituciones. Pues con el paso del tiempo, toda esa realidad se fue yendo por Sí. el caño y comenzó a aparecer el auténtico Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos rescatar en mi concepto de ese sexenio? Pues uno, el que, bueno, efectivamente sí se dio atención, se pagó una factura pendiente de 30 años de neoliberalismo, Claro. que se le regateó a las clases medias bajas y bajas sus prestaciones, se outsourció al país y ese outsourceo terminó por jubilar a millones de mexicanos sin sus pensiones. Y eso lo detectó muy bien López Obrador. Y eso lo articuló muy bien en la Secretaría del Bienestar. Sí. Desde donde se articuló todo un programa, no solamente para adultos mayores con tarjeta del bienestar, a tener un ingreso de parte del Estado fijo que les diera algo que comprar siquiera la comida y pagar los servicios. Sí. A la gente adulta, repito, que el neoliberalismo de 30 años a ultranza, que lo que hizo fue optimizar el costo de la mano de obra para ser competitivos, eso no es ser competitivos. Así es. Eso es casi, era pues un juego casi con esclavitud. Sí. ¿Por qué? Pues sí, puede ser competitivo, pero a costa de tu pensión, que no te va a pagar. Claro. Y eso lo capitalizó bien López Obrador y lo hizo como tenía que hacerlo. Y eso fue lo que le permitió, pues, tener una gran horda de lealtades que se tradujeron en votos con Claudia Sheinbaum. Así es. Dicho eso, pues yo creo, y lo digo con el conocimiento que me da el tener 50 años en el periodismo y haber lidiado con 8 expresidentes, ¿Y cuántos de conocer a Andrés Manuel? 40, desde los 80, conocer a Andrés Manuel. No creo que haya habido un sexenio más verdaderamente lamentable que el que vivimos con López Obrador. Y no me voy a ir primero que nada a ninguna percepción de los distintos rubros del gobierno, que lo haremos ahorita, sino a las cifras frías. Sea como fuere, es el sexenio con el menor crecimiento económico en 36 años. Con Carlos Salinas de Gortari, el crecimiento promedio, el crecimiento del sexenio promedio fue del 4%. Con Cedillo, a pesar del error de diciembre, el efecto tequila y todo el
zumbido que generó la crisis financiera, pérdida de casas, tarjetas de crédito, automóviles, Fue a prueba. o aprobas y demás, el crecimiento fue de 3.5%. Con Vicente Fox se fue a la mitad, al 1.8%. No se pudo cuadrar bien el famoso cambio y se quedó en 1.8%. Le pegó la recesión del primer año. Y los efectos del 9/11 de Estados Unidos, Así es. que también se arranó. Claro. Con Felipe Calderón llegamos al 1.5%, 0.4% menos que con Fox. Y ahí pues sí se tuvo una pandemia, una mini pandemia, Sí. y se tuvo todo el efecto de la crisis del 2009 con los Así es. subprime, la Crisis crisis financiera hipotecaria global. financiera global basada en Estados Unidos, que colapsó las finanzas globales. Ujú. Pero quedó en 1.4. En ese sección de López Obrador, igual que les pasa a todos, tuvo su asunto, la pandemia, pero el promedio de crecimiento fue de apenas 0.9%. Y per cápita, 0%. Per cápita cero, imagínate. Es decir, pues cuando vengan los recuentos de la realidad, Claro. porque ya para dejarlos que den su opinión, yo creo que la gran traición que gestó López Obrador es haber despertado esa esperanza que iba a haber un país en unidad, sin corrupción, con seguridad, con bienestar, con crecimiento, con inclusión, con mejor educación, con mejor salud. Nada de eso, diga lo que diga él, en su mente de otros datos, en su vestimenta, de otras realidades que él se tejió en todas esas mañaneras que le fabricaron, Ujú. pues nos queda de ver. Y eso la historia se encargará de darle su justa dimensión para saber qué de lo que se dijo que fue este sexenio fue cierto, qué fue solo fantasía que terminó en tragedia, Rodrigo. Realmente, desde mi punto de vista, lo que sucedió con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue que dos muy buenas políticas públicas, que fue el aumento del salario mínimo y los programas sociales, específicamente la pensión de adultos mayores, que incidieron de manera muy significativa en reducción de pobreza y en aumento del ingreso laboral de los mexicanos más pobres de este país. Bueno, esas dos políticas legitimaron o le dieron esa ventaja política para tomar una playa de malas decisiones, para tolerar escándalos de corrupción de los cuales no se tenían precedentes, y vaya que veníamos del sexenio de Enrique Peña Nieto. También para el desaseo del sistema educativo, con millones de mexicanos que no regresaron a las aulas, sobre todo en los estados más pobres de este país, en la educación básica. Para la destrucción del sistema de salud, no fuimos Dinamarca, los datos están ahí. Para tener la peor crisis de violencia y homicidio en la historia moderna de este país, este año vamos a cerrar con más de 200,000 homicidios dolosos y más de 155,000 desaparecidos. Esa es una realidad por la cual se tiene que pagar una factura política importante y como sociedad no podemos voltear a otro lado. Para la cesión del poder a los cárteles de la droga, porque como nunca se ha sido tolerante frente a una delincuencia organizada que es cada vez más violenta, más sofisticada y de mayor extracción contra la población. La extorsión se ha vuelto el delito predilecto de este sexenio. También para la evasión, para la erosión de todas nuestras garantías constitucionales mediante la militarización, la eliminación de los contrapesos y la reforma judicial. Entonces, resumo, dos buenas decisiones de política social permitieron que el presidente tuviera esa legitimidad para para tener impunidad en la toma de malas decisiones en el resto de lo que sucedió en el sexenio. Alejandro. Recordaba con algunos compañeros acá de la redacción y decía, ¿qué estará diciendo hoy aquel chavo? No sé si se acuerdan cuando Andrés Manuel López Obrador iba llegando a Palacio por uno de los ejes, creo. En un Jetta. En el Jetta famoso, y un chavo de la bici que en una bicicleta se le junta y le dice, no nos vayas a fallar. Y le dice, no, claro que no. Un momento realmente Emotivo. emocional, marcaba el inicio de un sexenio de Andrés Manuel López Obrador, para la gran parte del país esperanzador. Y estoy de acuerdo contigo, Ramón, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador hizo una cosa buena, fue voltear a ver a esos desprotegidos, a esos olvidados,
a todos esos, todos esos mexicanos que fueron pues realmente olvidados por tantos periodos de neoliberalismo y tanta corrupción y demás, pero al voltear a ver a esos desprotegidos, dejó de voltear a ver a la mitad del país. Los tachó de fifís, de aspiracionistas, les criticó, pues acabamos de ver, desde querer ganar 20, 30 mil pesos, querer estudiar en el extranjero, de querer aspirar a tener una mejor casa, una mejor forma de vida, hasta tener un yate como a Ricardo Salinas Pliego. Es decir, Andrés Manuel construyó en la división a lo que a mí me gusta decirle la amlogarquía, ¿no? Donde genera una alianza con sus clientes, a las personas que les dio una tarjeta del bienestar, que les dio una pensión, que les aumentó el salario y está bien. Se alió con con los empresarios más importantes de este país, con los que tejió una red de Particularmente complicidad. Carlos Slim. Efectivamente, que repite José Miguel Bejos. y sigue repitiendo. Y por otro lado, con un estatus en la parte militar, ¿no? Que se convierte en sus aliados, que hoy vemos en la reforma, se les da su premio, se les Sus da aliados maiciados. sus aliados maiciados. Entonces, ese cuento de que se acabó la oligarquía, creo que no lo estamos viendo. Se creó esta oligarquía sobre la que está construido, y lo vamos a platicar, el futuro. Entonces habría que preguntarle a ese chavo de la bicicleta si el presidente le falló o no le falló. A lo mejor no le falló y necesitaba una tarjeta del bienestar, pero hay otra mitad del país que hoy no se explican cómo Andrés Manuel López Obrador y su forma de hacer política se mantuvo a través de los años y se va a mantener otros 6 años. Y es precisamente por eso, no es por otra cosa más que él tejió esta forma de hacer gobierno donde la mitad del país fue ese sándwich, los más desprotegidos de este país, pero también los más ricos y los más, su nueva nobleza, su nueva casta divina, ¿sí? Pero hay una parte del país que, como bien dices, pues no tiene ni el sistema de salud de Dinamarca, no tiene vacunas, no tiene medicinas, las escuelas no mejoraron y una serie de etcéteras. Entonces, pues yo Bueno, creo que a la mitad del país o a una gran parte del país el presidente Andrés Manuel sí le falló. yo a todo esto agregaría que también fue una forma de hacer política mucho más autoritaria. Y lo comentábamos en una de las mesas recientes de cómo se llegó a este punto de que se pudiera aprobar la reforma judicial, por ejemplo. Fue una persecución absoluta desde el poder hacia todos los críticos, empezando por las mañaneras. Cualquiera que se atreviera a cuestionar al presidente era confrontado primero por el discurso presidencial, pero después por el uso faccioso de instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera o el Centro Nacional de Inteligencia, que su uso ilegal está más que documentado por organizaciones de la sociedad civil. Vemos, por ejemplo, trampas legales como la de la sobrerepresentación. Vemos, por ejemplo, incluso hasta el amedrentamiento en contra de la prensa libre. Yo sí identifico que hubo un cambio de un uso mucho más autoritario del poder. A ver, yo creo que el gran golpe que dio Andrés Manuel López Obrador fue el que culminó hace unos días con dos iniciativas, la del Poder Judicial y la de la Guardia Nacional. La del Poder Judicial, que vino precedida de la famosa manipulación para crear la mayoría calificada, incluyendo la compra de voluntades, y, por supuesto, la creación ya con esto, de lo que hemos dicho aquí, el Triángulo de la Santísima Trinidad, en donde el presidente, o a partir del próximo martes, expresidente, podrá instruir desde donde quiera que esté en cualquier parte, en la chingada o en cualquier parte del mundo, instruir a la dirigencia de Morena, constituida por Luisa María Alcalde, hija de sus mejores amigos, y por Andy López Beltrán, su propio hijo. A ver, señores, primero, ¿cuándo vieron ustedes que los hijos de Carlos Salinas aspiraran a un cargo público después del salinato? ¿Alguien vio a los hijos de Cedillo también haciendo alguna aspiración política, etcétera? ¿A los hijos de Fox y de Marta?
A los de Marta, pues, no con un caso, pero No, a ver, Ajá, a ver, sí. en todo siempre ha habido Los hijos y los señalamientos familiares. a Claro. los abusos o las presuntas corruptelas de los hijos Sí, para pero hacer negocio. formalizado en un cargo, Yo hablo de decir, Sí. posterior a que el papá se va, que deje al hijo Sí, encargado del despacho, literalmente, porque Con Morena es el... influencia política real. Exacto. claro, No, y con operación política y presupuesto. Muy claro, importante. claro, Con los mejores amigos instalados en claro. las posiciones de dinero. Sí, no olvidemos que Morena va a tener un pastel muy grande Morena en y la el SAT, Morena y el Claro, Alejandro. claro. Y Morena, y vamos a ver qué pasa en Pemex y vamos a Sí, ver qué claro, pasa en CFE. Más los apoyos paralelos, como vimos en este sexenio con el caso Carmona. Bueno, claro. pero déjame seguir el punto. Entonces, ¿cuándo hemos visto? Lo vimos con Calderón tampoco pasó nada, ni siquiera los Ujú, muchachos estaban en edad para entrar. Y con Peña Nieto, pues tampoco la familia entró a ninguna. Es el primer presidente claro, que tenemos que pretende instaurar una genetocracia. claro. Es decir, sangre de su sangre para perpetuar. Entonces, hizo la materia perfecta. Primero, creó el embrión. Que el embrión, ¿qué fue? Esta Santísima Trinidad. Yo manejo a quienes manejan Morena. Yo manejo a quien es el líder de Morena con la mayoría calificada en la Ujú. Cámara de Senadores y yo manejo a quien está dirigiendo la Cámara de Diputados con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y nada más un paréntesis, agregaría dos cosas ahí por la función que va a tener Andrés Manuel López Beltrán en Morena. Tiene la interlocución con los 25 gobernadores de Morena y también con la red de contratistas más importante del gobierno federal. Sí, eso es una cosa lateral. Yo me quiero concentrar en esto, porque los puedo hacer corcheas y nos vamos a más abajo Mm, con medios de comunicación y claro, no. Concentrémonos en esto. Esta parte de aquí es el filete del totalitarismo que Andrés Manuel López Obrador nos está heredando. claro. Ujú. Es un golpe de Estado técnico. Les digan lo que les digan. Claudia Sheinbaum, si no tiene un desmarcaje pronto, va a evidenciarse claramente. Ya lo vimos ahora con Magenta cuando publicamos la Bolsa del Poder, Así es. en donde más de la mitad del gabinete lo puso el señor presidente en funciones, López Obrador, y le dejó a su asesora solamente 17 a los 40 y tantos cargos y posiciones. A ver. ¿Y ¿Y cuáles? qué le dejó? Las verdaderamente chonchas, como el presidente le encanta usar la palabra, las machuchonas, Estás macho. se la reservó para él y para sus hijos, Así es. para los suyos. Claro. Y a Claudia le dejó ahí Sí. lo que pudiera darse Claro. por ahí. Dicho eso, este cambio de régimen que se está dando va a venir acompasado de una confrontación muy fuerte, inevitable, que se dará en los siguientes meses o dentro de un año o cuando muy tarde en la revocación de mandato de 2 años. Y Claudia no se desmarca y va a estar al amparo de ese paraguas totalitario de la familia López Beltrán, del propio López Obrador, que desde algún lugar del planeta va a estar dictándole a Morena las órdenes para el Congreso y para el Poder Judicial, pues estaremos entrando a un país en donde la democracia se aniquiló, se sepultó y tendremos que empezar a aprender a vivir de otra manera. La pregunta es, y lo pongo aquí en la mesa, y comienzo contigo, Alejandro, ¿hay o no hay potencial salida para esto? Poniéndolo como tú lo ves, el escenario donde Andy López Beltrán comience a construir una imagen pública, porque no lo hemos visto en el ojo público a Andy López Beltrán. Hoy lo vamos a ver en una posición como líder de la organización y la estructura de Morena con todo lo que esto Sí. conlleva. En este escenario, yo sí veo a un Andrés López Beltrán construyendo una candidatura y una figura para cuando se ofrezca en la revocación de mandato. Si Con ahorita luz hablaba de verde. una Ah. amlogarquía, estamos hablando de la amlonarquía. Estamos metiendo los apellidos en el sistema político mexicano. Y ojo, porque creo que ahí el presidente, no sé qué está pasando, pero la decisión de poner a uno de sus hijos, no solamente
le pone la pistola sobre la mesa a Claudia Sheinbaum, ¿no? Le pone la pistola y los casquillos y todo lo que le impide a ella tomar una decisión autónoma o cometer la osadía que todos los presidentes o muchos de los presidentes que han tenido un antecesor fuerte, ¿sí? Han hecho, que ha sido traicionar a su padre político. Y creo que Andrés Manuel López Obrador conoce bien la historia y está preparándose. Yo lo que en verdad no me esperaba es ver el nombre de Andrés López Beltrán, aunque lo veíamos y decíamos lo que veníamos diciendo Magenta así hace es, un par de años. pero convertirlo de facto en la figura más importante del Movimiento de Regeneración Nacional, que es la mina de oro de Andrés Manuel López Obrador y todos los que controlan hoy el país, se me hace una osadía y un segundo piso del sistema político mexicano que está inaugurando Andrés A Manuel. ver, yo he insistido aquí, Claudia Sheinbaum no tiene operadores políticos propios, no tiene un grupo político que le sea leal únicamente a ella y eso la pone en una inusitada posición de debilidad para ser la próxima presidenta de este país. Dicho eso, hasta este momento no sabemos cómo va a reaccionar cuando asuma el poder, si puede haber esa ruptura. Hasta este momento todas las señales que ha dado han sido de genuflexión absoluta con la agenda, con el gabinete, con todo lo que le ha impuesto Andrés Manuel López Obrador. Yo detecto nada más dos Yo digo ahí una factores. cosa nada más, cuidado, porque sabiendo ella y conociendo bien a quién es López Obrador, quiero generar el beneficio del 50-50. Claro. No se le va a poner las patadas, ¿Pa' no qué le mientras no muevo? tenga la banda. ¿Para qué le muevo ahorita? ese Y es mi no estoy punto. diciendo que al ponerse la banda vaya a hacer algo. No, Por eso dije 50-50. claro. Pero Sería irresponsable. no podemos dar por asentado que el hecho No, de no, que no, ahorita no. Claudia haya aceptado todo, vaya a ser esa la Claudia. No, nada más digo, ese es el rostro que nos está mostrando en este momento. Y yo creo que donde tenemos que poner la lupa de dónde pueden venir las rupturas, a ver, la única diferencia sustancial, más bien las únicas dos diferencias sustanciales que puede tener Claudia con Andrés Manuel y con el grupo de Andrés Manuel y su hijo y esa pirámide de poder es una que pasa por la oficina de Omar García Harfuch, que tanto se le empodera a este personaje con el control del aparato de inteligencia y de la seguridad nacional. Y dos, la relación con Estados Unidos, que López Obrador tiene una posición completamente rupturista en este momento. Y Claudia Sheinbaum va a necesitar de esos aliados y socios comerciales para que el gobierno, particularmente en esta coyuntura, que más pronto hablaremos de las herencias malditas que deja también esta administración, pueda tener gobernabilidad en un escenario económicamente muy complicado. Ajá, ¿no? Híjole, se me va a hacer muy raro no escuchar una mañanera de Andrés Manuel López Obrador el miércoles o el martes, miércoles. No, ya el martes ya no verá. Ya no verá. Pero también como que me puse a pensar, dije, ¿no tuvo Chávez un programa sabatino desde su rancho que se llamaba Aló Presidente, donde invitaba gente y demás? No nos vayamos con la finta, con mañaneras o sin mañaneras vamos a estar viviendo la presencia de Andrés Manuel López Obrador. A ver, yo sí creo que el presidente no ha medido el drama político que está heredando. Yo creo que el presidente no está midiendo el poderse puesto a las patadas con Estados Unidos, aprovechando que están distraídos en su propia elección y que habrá que ver qué va a pasar el día que 21-22 de enero tome posesión Kamala o Trump, el que sea, y que se vayan a venir las repercusiones que hemos estado viendo. A ver, Trump está diciendo abiertamente, no es únicamente a los coches chinos, a cualquier vehículo producido fuera de Estados Unidos, le voy a meter a hacer el 100%. Por supuesto que no lo puede hacer. No hacia la primera, porque hay un tratado de libre comercio Claro. que trae ciertas reglas, pero que así como Andrés Manuel López Obrador las violó en la parte de energía y alimentación y que el maíz y lo que tú quieras, también Trump, al estilo Claro, populista lo de puede derecha, hacer, claro. lo puede hacer igual. Es decir, viene la época de la confrontación. No está manco, pues. No, claro. Pero, y diciendo, y además cuando yo entre de presidente diciendo Trump, voy a desaparecer los programas de Biden de migración y voy a expulsar inmediatamente a 1 millón. Claro. 11 millones de indocumentados. No, ojo. El número dijo que era 1 millón que eran los que habían entrado en el tiempo de los programas de Biden. Ya, los que entraron, Los que entraron con los programas, es Sí. 1 millón. 1 millón. Ese millón, lo dijo explícitamente en su entrevista en Fox, lo vamos a sacar. Fuera.
¿Sí? Ujú. A ver, en todos los 4 años anteriores de Trump, que dijo lo mismo, logró expulsar 350,000. ¿Sí? Claro. Expulsar 1,000,000. Sí, sí, sí. A ver, No, es una locura. es una locura. A ver, es populismo de derecha para Claro. ganar electores, porque los Claro. está perdiendo. Pero dicho Pero, eso, Ramón, nada más la un animosidad que tiene el señor Trump y que Kamala tiene que comprar un poco de esa animosidad porque de otra manera no siente que Claro, hay una parte los del desempleados elector. de Detroit, los que se están quedando sin Así ciertos Hay incentivos, que llamarles a ese hay que electorado. hablarles al electorado para que voten porque ese puede ser la diferencia en estados clave. El Rust Belt. Entonces, Pensilvania, Michigan, claro. la pregunta de fondo es, ¿sí midió el presidente López Obrador en qué se estaba metiendo a la hora que se puso a las patadas con los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con todo este grupo que hemos llamado los 5 tenores cuando ya sus partituras se pongan en la mesa para que canten y digan lo que tienen que decir? Ujú. ¿Y el presidente qué tendrá que hacer? ¿Se tendrá que agachar y hacer busitos y no volver a Claro. aparecer? ¿O está el antecedente de Honduras, en el que Estados Unidos fue por el presidente acusado de narcotráfico, el último presidente hondureño, Así es. y se fue a purgar una sentencia de 35 años con una veintena de personajes de su entourage, incluyendo miembros de su familia? Ahora sí. Yo creo que tanto López Obrador como muchos están subestimando realmente lo que puede hacer una segunda administración de Donald Trump, porque ya no tiene los mismos controles que antes tenía, y creo que el presidente no está, el presidente López Obrador no está viendo eso, que antes estaban los generales, estaba el establishment, ahorita son una bola de radicales que quieren venir a meter fuerzas especiales a México y que quieren acabar con todo lo que huela a Foro de Sao Paulo. Eso dicho por gente ya incluso que antes era considerada parte del establishment y ahora se unen a esta ala radical como es el senador por Florida, Marco Rubio. Entonces yo creo que sí está en un riesgo muy importante. Y a quien dude de que se le pueda formar un caso a López Obrador en el Departamento de Justicia, pues ya estamos viendo incluso el Departamento de Justicia contra el propio Trump, el Departamento de Justicia contra el senador Bob Menéndez, el Departamento de Justicia contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Entonces, si ya te estás yendo contra esas figuras de alto perfil y México en una situación y coyuntura geopolítica muy particular, pues creo que están todos los elementos y no les va a temblar la mano. Conclusión, Alejandro. La pregunta que me hacen a mí, estoy seguro que le hacen a ustedes, es ¿qué va a pasar? Y yo les respondo, ya pasó lo que tenía que pasar. Y lo que pasó es que se instaló Andrés Manuel López Obrador en una oficina 100% virtual en Palacio Nacional. Presidencia Home Office. Así es, su presidencia home office. Aquí lo bautizamos. Así es. Y pues está por verse si la presidenta Claudia Sheinbaum va a ser la fiscal que va a estar defendiendo al presidente con todas esas acusaciones, porque estoy seguro que los papeles, ya vimos hoy un documento desclasificado que involucra a Manuel Bartlett. Así es. Sí. Es una llamadita de atención. Hemos estado viendo algunas Acuérdense señales. que eso lo comenté yo en mi libro. Claro. Dinastías. Lo tienes el caso El bien secreto de documentado. Bartlett. Ya está empezando a aparecer el secreto de Así Bartlett. es. Así es. Entonces, no es que va a pasar. Ya pasó. Habrá que ver cómo va a reaccionar Claudia Sheinbaum. Conclusión, lo digo. Conclusión, realmente lo importante va a suceder hasta después de enero 20, es cuando vayamos a empezar a ver las verdaderas consecuencias de este cambio de transición y lo que va a ser la relación bilateral de Claudia Sheinbaum por interpósita persona, en realidad, de López Obrador, y ya sea Kamala Harris o Donald Trump. Yo concluyo diciendo, no siento que Andrés Manuel López Obrador, primero López Obrador nos deja mucho a deber, mucho a deber. No fue ni remotamente el presidente que él se imagina en su mente fantasiosa, mitómana, megalómana, narcisista. No es ni remotamente lo que él se piensa a sí mismo. Él se crea su entourage, creó su secta de seguidores y como tal dice que el mundo ruede, pero no tiene conciencia de que va a ser el presidente que va a tener y va a vivir el peor 7º año que ningún expresidente ha tenido. De la misma manera que Claudia Sheinbaum no imagina el peor primer año de cualquier nuevo presidente que haya entrado al poder. Porque Claudia Sheinbaum no solamente tendrá que lidiar con los huracanes y los vendavales y los tsunamis naturales de la economía, de los presupuestos, de bajarle el déficit fiscal, etcétera, sino va a tener que lidiar con sacudirse, ¿sí?,
dos sombras. La sombra propia del presidente López Obrador y la de la genetocracia de López Beltrán, Ujú. tratando de imponerse, no hasta el 2030 como candidato presidencial, sino imponerse como el presidente de facto del 2024 a 2030. Ahí la dejamos.